les bendiga. Buenos días a todos, feliz Navidad y que tengamos un año 2022 con retribución de todo lo que hemos padecido estos últimos 2 años de aislamiento, pérdidas, lágrimas y dolor. La ventaja es que las damas podrán computar 2 años menos en su edad a partir de ahora. Están autorizadas a restar 2 años a su edad, así que no es un dato menor. Bueno, estaba en duda si predicar o no, porque tengo que agradecer al Señor también, junto con mi esposa, por este año 2021 y realmente los motivos de agradecimiento son muchos. Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado. A comienzos del 2021, justamente a principio de año, fuimos contagiados con COVID, ambos, y teníamos, cuando nos hicieron el control y el testeo, el hisopado, el 3 de enero, dio neumonía bilateral severa, en mi caso más severa que en el de Aidel, pero los dos teníamos neumonía bilateral, no estábamos vacunados todavía, obviamente, pero nunca tuvimos temor. En los últimos 5 años, en los últimos 6 años, 4 veces he estado a punto de la muerte, de morir, 4 veces. No voy a contar ahora todo en detalle, pero nunca el temor pasó por nuestra mente ni por nuestro pensamiento, porque si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, nos vamos con el Señor. Y el apóstol San Pablo nos decía que para mí el morir es ganancia, si vivo, vivo para Cristo, pero si muero es ganancia. Entonces, nunca el temor pasó como un tema de discusión o de amedrentamiento. Siempre hemos sentido una gran confianza en que en todo está en la mano del Señor. Porque si la vida cristiana fuera solamente un tema de que Dios nos cuidara del demonio y del diablo, o que nos cuidara de los dolores, o que nos cuidara del sufrimiento y que nos diera prosperidad, y la vida cristiana se resumiera solamente en un pedir cosas y recibirlas y nunca tener que enfrentar adversidad, estaríamos esquivando o errando al propósito de Dios. Dios tiene un propósito que va más allá de tener que padecer algunos dolores momentáneos, algunas pérdidas momentáneas, algún sufrimiento también oportuno y que nos ayuda a crecer, porque crecemos más en la noche del duelo que en la noche de fiesta, y eso lo dice el sabio Salomón. Entonces, agradecemos a Dios por el 2021, ha sido un año muy especial, pero en todo hemos visto propósito en las manos del Señor, en todo hemos visto que Dios nos da una oportunidad para servirle, una oportunidad para experimentar su gloria y experimentar su favor. Bueno, vamos a procurar, tenía un mensaje de 1 hora 40, pero voy a ver si lo puedo reducir a 25 minutos. ¿Están de acuerdo? Si alguien está apurado, 25 minutos y procuraremos compartir un devocional para este día domingo. El tema que le puse al mensaje es infiltrados. Repitan conmigo, infiltrados. Infiltrados. Infiltrados es una palabra que se utiliza en términos de espionaje, en términos bélicos. Infiltrados es una palabra que quizás no lo utilizamos mucho en la jerga cristiana. ¿Qué significa infiltrados? Porque la palabra nos habla de que somos luz, y la luz lo que hace es exponer. Cuando hay oscuridad, cuando hay penumbra, tiniebla, noche oscura, no se ve nada. Viene la luz y la luz expone las cosas, los objetos, los colores, eso es lo que hace la luz. También se asimila a la iglesia como sal. ¿Y la sal qué hace? Preserva los alimentos, preserva alimentos para que puedan conservarse. Y aún hace 70, 80, 90 años, cuando no había todavía heladeras, muchos utilizaban la sal como un elemento de preservación de alimentos. Pero hoy les voy a hablar de un tercer condimento que no es luz ni es sal, pero que influye. Y que en la Biblia, este elemento del cual les voy a compartir hoy, se utiliza muchas veces como símbolo de pecado, como símbolo de algo que no es bueno, ¿no? Y es la levadura. La levadura, Jesús decía, cuídense de la levadura de los fariseos, ¿no? Y la levadura es un producto creado por Dios, pero todo lo creado por Dios
Puede ser de bendición o puede ser de maldición. Pero yo quiero hoy hablarles acerca de la levadura que bendice, la levadura que leuda, que fermenta y que produce a través de tu vida algo que va a bendecir a nuestra generación. Y vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 20. Lucas 13, 20. Los chicos que están en pantalla, ayúdenme con la proyección. Lucas 13, 20. Dice: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús venía comparando el reino de Dios y haciendo alegorías. Hablaba de un tesoro escondido, hablaba de expresiones comparando el reino de Dios, porque el reino de Dios es una descripción extraordinaria de algo que aún quizás no hemos llegado a comprender acabadamente. El reino de Dios es más que la iglesia. El reino de Dios es más grande que la iglesia. El reino de Dios es algo que supera todo lo visible y aún lo invisible. De por sí, dentro del reino de Dios hay personajes que no pertenecen a la iglesia. Arcángeles, serafines, querubines, personajes angelicales que no pertenecen a la iglesia. El propio apóstol Pedro nos dice: estos personajes angelicales desearían testificar como lo hacen los cristianos, como lo haces vos y luego yo, que la sangre de Cristo ha perdonado nuestros pecados y nos ha redimido, pero ellos son seres redentos per se, no necesitan ni han experimentado lo que ha experimentado la iglesia. Pero esos seres angelicales también forman parte del reino de Dios, más allá de la iglesia. También las naciones forman parte del reino de Dios y un día va a haber un juicio a las naciones. O sea que el reino es algo mucho más grande que la iglesia y la iglesia forma parte de un sentir y un espacio muy especial y es ser la esposa del Hijo del Rey, la esposa del Hijo del Padre. Gloria a Dios. Así que la levadura influye, la luz expone, la sal preserva, pero la levadura influye y esta levadura tiene que impregnar todo el reino de Dios. No solamente la iglesia, no solamente el ámbito eclesiástico, no solamente las reuniones, sino que tenemos que permear y hacer que la levadura, estos dones que Dios nos ha dado, ese sabor especial, ese atributo que Dios nos ha entregado, pueda meterse en todos los rincones para hacer que el reino de Dios crezca y el reino, entre comillas, minúsculo del diablo sea derrotado, sea vencido. Ya lo venció Cristo en la cruz, pero nos ha dado ahora la autoridad de expulsarlo de los ámbitos donde él todavía tiene influencia. Entonces, el rey de este reino celestial, de este reino de los cielos, de este reino inconmovible, eterno, en la descripción del profeta Isaías, en el capítulo 33, nos dice que él es monarca absoluto, él no tiene fecha de vencimiento, no expira su mandato y él es legislador, es juez y es gobernante. Dice Isaías 33, el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey y él mismo nos salvará. Así que hay un reino extraordinario, maravilloso. Vamos a hablar de esta mujer que pone un poco de levadura en una gran cantidad de harina. Y la mujer en la semántica bíblica es muchas veces identificada como la iglesia. La iglesia es la mujer. La iglesia es la mujer que da a luz. La iglesia es la mujer que tiene dolores de parto, que engendra hijos. Y la iglesia esta mujer toma un puñado de levadura muy pequeño y lo mete en la masa. 3 medidas de harina equivalen a unos 21 kilogramos de harina, 21 paquetes de 1 kilo de harina. Y la cantidad de levadura necesaria para leudar la harina es aproximadamente unos 30 gramos por kilo, o sea, un 3%. 3% de este producto mágico, de este producto extraordinario,
pequeñísimo, metido en 97% de otro producto natural que es la harina, logra hacerla fermentar, hacerla crecer y tener sentido, sabor y tener proyecto y futuro. Sin la levadura, la harina no crecería y la harina sería insípida y algo imposible de comer ni valorar. Pero con la levadura y fermentada y creciendo, esa harina se convierte en pan, se convierte en facturas, se convierte en una torta comible y agradable. Un poco de levadura, un 3% nada más, leuda la masa. No, Dios no necesita un 50% o un 80% para producir una transformación. Alcanzó un solo Elías, un profeta valiente y determinado, para hacer callar y avergonzar a 450 profetas de Baal que gritaban desaforados. Alcanzaron 300 campesinos, improvisados guerreros, pero que tenían solamente un cántaro, una antorcha y una trompeta para destruir y avergonzar y derrotar a un ejército de más de 130.000 madianitas, 300 campesinos devenidos en improvisados guerreros. Un adolescente intrépido, David, un muchachito de unos 15 años, insólito, se presenta delante del rey y de un ejército atemorizado y se va a enfrentar con un gigante de casi 3 metros de altura y consigue vencerlo y matarlo. Un terco profeta, Jonás, uno solo, Jonás. Terco porque él no estaba de acuerdo con el diagnóstico y con lo que Dios iba a hacer. Esa era la terquedad de Jonás. Pero uno solo logra evangelizar, salvar y que se arrepientan 120.000 ninivitas. Uno solo. Así que hace falta solamente un poquito de levadura para influir y cambiar el horizonte, el sentido, el sabor de una enorme cantidad de masa. Y hoy, hermanos, al finalizar este año y estar en vísperas de iniciar un año nuevo, yo quiero decirte hoy que hoy es tu turno. Hoy es tu turno. Es el turno donde Dios te dice, ¿te vas a quedar en tu lugar o vas a ser levadura que transforma las circunstancias? ¿Te vas a quedar quejándote de que las cosas no están de acuerdo a tu agrado, a lo que vos quisieras que sean? ¿O te vas a meter en la masa para lograr que cambien las cosas que Dios desea cambiar? Cuando el Señor envía a los discípulos, en Mateo capítulo 10, Él los envía a los discípulos y les dice con énfasis y con palabras de autoridad, sanen a los enfermos. No dice que oren por los enfermos, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, también tienen que entregarlo gratuitamente. Cuando hablamos de sanidad, de enfermedades y dolencias, me pregunté, mientras estaba pensando y meditando en este mensaje, ¿qué hubiera sucedido si Jesús, en lugar del año 0, hubiera nacido en el año 2021? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Dónde hubiera puesto Jesús el énfasis de sus sanidades? Hoy, leprosos casi ni hay. Es una enfermedad en extinción donde muy pequeños sectores de países vulnerables pueden experimentar algún caso de esta enfermedad. Hoy las enfermedades físicas que Jesús enfrentó y sanó en el año 30 de nuestra era eran porque no había ningún tipo de medicina, ningún tipo de ayuda profesional que pudiera aliviar los dolores de la humanidad. Pero hoy tenemos a fines del 21 que tener una palabra de reconocimiento a una mano de Dios, que son los médicos, los enfermeros y todos los agentes de salud que han trabajado estos 2 años para bendecir y para ayudar a la población mundial. Tenemos que agradecerle, porque es la mano de Dios. Dios ha capacitado, ha entrenado, ha preparado, ha dado sabiduría e inteligencia para desarrollar hoy medicamentos que previenen, preservan. Y hoy quizás la
el enfoque de Jesús y vivir en este momento del siglo XXI sería sanar enfermedades espirituales, enfermedades anímicas, enfermedades del corazón que no se sanan con pastillas. La falta de perdón, el resentimiento, el rencor, el orgullo, la vanidad, esas son las enfermedades que los médicos no pueden sanar, que la ciencia médica no puede resolver. Y esa sería seguramente en el 21, en este siglo, el enfoque donde Jesús hubiera puesto el mayor acento. Pero nuestra vida hoy es más que pedirle a Dios protección por todos los costados de nuestra familia, es decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Y el propósito es este: vayan y hagan discípulos, vayan y sanen a los enfermos del corazón, vayan y sanen a aquellos que están atribulados, han perdido la esperanza, han perdido la fe y han perdido la confianza de que el futuro va a ser mejor que el pasado. Pero hermanos, no estamos destinados a sobrevivir. Prediqué hace unos domingos que más que sobrevivir, podemos tener una super vida, podemos ser supervivientes más que sobrevivientes. Pero Jesús nos ha destinado, nos ha propuesto y nos ha dicho que nosotros ya hoy somos más que vencedores. Somos más que vencedores. No tenemos que estar lidiando con la derrota, con el fracaso, con el hastío. En Apocalipsis capítulo 12, en una isla, en la isla de Patmos, a un viejito que lo metieron ahí, al apóstol Juan, el mimado, el amado de Jesús, lo dejaron ahí para que se muera de viejo, para que no moleste, en una isla. Dios le revela al anciano, al viejito, anciano de años, pero no anciano en su espíritu, le revela cosas que no sé cómo se arregló para escribirlas y para memorizarlas, porque yo con muchos menos años que Juan, no me acuerdo lo que hice ayer o antes de ayer, y Juan recibió una revelación tremenda y se acuerda y le escribe. Tremenda la sabiduría y la revelación que Dios le da a Juan. En el capítulo 12 de Apocalipsis, Juan nos dice, en el versículo 11, ellos, cuando el Espíritu le muestra a toda la multitud de los que nosotros éramos, que estamos ahí ante el trono del Cordero, alabando a Dios, ellos, dice el Espíritu, la revelación le dice a Juan, han vencido, lo han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para intentar evitar la muerte. Apocalipsis 12:11. Así que hermanos, vos y yo somos más que vencedores. Vos y yo ya hemos vencido por el testimonio y por la sangre. La sangre nos hace limpios y santos y el testimonio justifica y documenta de que lo que está en el corazón también lo hablan nuestros labios. ¿Y cómo es el poder de la influencia? ¿Hasta dónde puede llegar el poder de la influencia? Cuanto más oscura es la noche, más valoradas son la luminaria de una lámpara de 40 bujías. Cuanto más oscura la noche, más vamos a darle valor a una pequeña lámpara de muy pocas bujías. Porque dice Romanos 5:20, ¿no? Que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, cuanto más oscuridad, más pecado, más perversión, más cosas que ofenden e intentan ofender a Dios, más va a sobreabundar la gracia. Más la luz va a ser notable, más la levadura va a leudar la masa. Y Isaías 60, hablando, es un salmo que habla de tiempos postreros, habla de la iglesia, del pueblo de Dios, que va a brillar. Y dice el salmo, Isaías 60, mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Así que por más que las tinieblas intenten cubrir y cada día se invente una ley nueva, una disposición nueva, hay países donde está prohibido decir feliz Navidad. Está prohibido hablar de Jesús. Está prohibido, hay que decir felices fiestas nada más. Pero nosotros decimos hoy feliz Navidad. Decimos hoy Navidad es Jesús. No hay Navidad sin Jesús. No es Papá Noel, no es el color verde y el rojo, no es la mesa, no es la comida. La Navidad es Jesús. Y ahora les quiero hablar de
un infiltrado. Vamos a abreviar el mensaje, pero quiero hablarles de qué es un infiltrado. ¿Qué es alguien que se mete en una atmósfera y una sustancia que no es la propia? Alguien que entra en un territorio desconocido. Alguien que entra en un ámbito que no es afín a su propia naturaleza. Hay un infiltrado, su nombre es Daniel. Tenía unos 15 años cuando Daniel fue raptado de su ciudad, de Jerusalén, y arrastrado y llevado a Babilonia. Este muchachito fue visto por los raptores, por los militares, como alguien de hermosa apariencia, dice la Escritura, inteligente, vivaz, capaz, y todo lo mejor de lo que había en Jerusalén fue raptado y llevado a Babilonia. La madre quizás haya sido violada y luego muerta junto con el padre, pero este muchachito solo a los 15 años fue llevado a un ambiente hostil, a un imperio donde el emperador Nabucodonosor era un cruel tirano, un cruel y perverso idólatra, y él, metido en Babilonia, fue puesto allí para que aprenda el lenguaje, aprenda la cultura y se ponga al servicio del rey. Pero no solamente eso. Este chiquito, este jovencito, adolescente, junto con tres amigos más, fueron castrados, fueron mutilados sexualmente como un síntoma de avergonzamiento y que pudieran también ministrar en ambientes donde había mujeres sin ningún tipo de tentación sexual, mutilados, agraviados, deshonrados, llevados a un ambiente hostil. Pero ellos no tomaron eso como un objeto para tomar revancha, para tomar odio, para tomar rencor, sino ellos decían: Señor, aunque estemos castrados, aunque estemos en un ambiente hostil, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos acá? Y no vamos a contaminarnos. Nosotros vamos a cambiar el ambiente y no el ambiente nos va a cambiar a nosotros. Dice la Escritura que se conviertan ellos a vos y vos no te conviertas en ellos o a ellos. Ellos dijeron: no vamos a convertirnos a esta cultura, y les traían comida atractiva, manjares deliciosos, la misma comida del rey para que la coman. No la comían cualquiera, eran para una corte selecta, para la élite de la corte, la comida del rey se la traían a ellos. Y ellos dijeron: no vamos a comer esta comida. Queremos legumbres, queremos comer nuestra comida, cocinarla nosotros. Y el jefe que los cuidaba se preocupó porque dijo: ustedes van a enflaquecer, van a empalidecer y el rey me va a culpar a mí. Probá un tiempo nada más y vas a ver si tenemos razón. Y así probaron y ellos eran rozagantes, fuertes, sanos. Y en su razonamiento, en su intelecto, en sus argumentos, cuando había un problema y el rey los consultaba, Daniel y sus amigos eran encontrados 10 veces mejor que sus contemporáneos. Gloria a Dios. Así que, hermanos, la levadura no contamina, la levadura no se deja penetrar por lo externo, la levadura bendice, se infiltra y bendice a su entorno. Gloria a Dios. Ahora llegan momentos de pruebas, El rey, un rey soberbio, arrogante, el rey miraba a alguien y con la mirada refusilaba al quien lo miraba. El rey llama a toda su corte de adivinos, hechiceros, agoreros y todos los eros que quieran ponerle, porque David no fue puesto como asesor espiritual del rey de Nabucodonosor, como un hombre de Dios. Fue puesto junto con los adivinos, con los brujos, con todo lo demás, en el montón, ¿no? Era uno más, a ver si tenía algún augurio, alguna idea, algo que viniera de donde viniera. Era como alguien más en medio de un montón de gatos locos, ¿no? Pero un día el rey los llama, está demacrado el rey. Se levantó con el pijama turbado, los ojos exorbitados, y le dice a todos los brujos, agoreros, incluyendo a Daniel, que tuve un sueño y necesito que me lo interpreten. Y si no me lo interpretan todos ustedes, los mato a todos. Y los muchachos ahí, los brujos, adivinos, agoreros, encantados de escuchar el sueño y ensayar una interpretación. Bueno, rey, decinos cuál fue el sueño y vamos a darte la interpretación. El rey los desmaya a todos cuando dice: ¿saben cuál es el problema? Que no me acuerdo del sueño. No me acuerdo qué soñé.
Y entonces todos dijeron los caldeos y todos los que estaban ahí, ¿cómo podemos interpretar algo que usted, majestad, no se acuerda? Ahí está el tema. Si ustedes no me interpretan el sueño, quiere decir que ustedes no tienen revelación de ninguno de los dioses y los voy a matar a todos. ¿Qué les parece la situación? Daniel también iba a morir. Y Daniel habla con los amigos y los alerta de esta situación. Vamos a orar. Vamos a buscar que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude, que Dios nos dé una respuesta. Y entonces Daniel y sus amigos se ponen a orar. Y el rey y Daniel tiene en su corazón, en una noche de búsqueda del Señor, Dios le baja la revelación de qué es lo que había soñado este rey, que estaba loco, este rey que creía que el sueño que él no había podido interpretar ni recordar, estos brujos se lo iban a hacer recordar. Y Daniel le pide a su jefe, presentame delante del rey porque tengo algo para decirle. Y leemos solamente Daniel capítulo 2, lo leemos nada más. Miren lo que dice, el rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por sobrenombre Belsasar. ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago, ni adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por su mente de su majestad mientras dormían. No solamente Daniel es un hombre de Dios tremendo, un jovencito lleno del Espíritu de Dios, sino que además es humilde. Él no dice, estuve orando, ayunando y justo Dios me revela porque yo soy quien soy, sino que lo que él dice, hay un solo Dios que puede revelar los misterios. Y lo dice en el versículo 30 después, más adelante, por lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Así que, hermanos, si queremos ser levadura, tenemos que aprender de Daniel, a ser humildes. Así que cualquier cosa que pase por alguna palabra que hayamos dicho, por alguna obra que hayamos hecho, por algún gesto, como decían los pastores tan queridos Teti, algo que vos hayas hecho, decirle, Señor, si lo hice o si ayudé en algo, lo que sea, es porque vos me permitiste hacerlo. Cada cosa que hagamos, digamos, Señor, gracias porque vos me diste la palabra, me diste el consejo, me diste la ayuda para poder ser de bendición. Gracias porque la humildad va a habilitar más depósito de Dios sobre tu vida. Cuando nos arroguemos algún hecho, algún episodio, algún triunfo, algún logro a nuestros méritos, se cierra la manguera, se cierra el conducto para más provisión y más bendición. Pero queremos que este 2022 sea de mucha más bendición todavía. Así que todo lo que hayamos hecho, lo que hayas hecho, decimos, Señor, no fueron mis manos, mi palabra, mis méritos, sino porque el Señor así lo quiso. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, tenemos que, como Daniel, ser infiltrados en una sociedad corrupta, en una sociedad que está en tinieblas, en una sociedad que no tiene forma ni sabor, ni tiene propósito ni destino. Pero un Daniel, un Nehemías, un Gedeón, uno solo metido en la masa, un 3% metidos en la masa, le dan sabor y propósito a todo lo que estamos rodeando. Y hermanos, en este tiempo tan especial, Dios necesita infiltrados. Dios necesita gente que al infiltrarse también pierda su esencia y su naturaleza y su individualismo. Cuando la levadura se mete en la masa, dice, chau levadura, ya no soy más levadura, estoy perdido. Porque la levadura se funde con la masa, se mezcla con la masa y ya no hay más espacio para el individualismo. No hay más espacio para seguir siendo yo. No hay más espacio para seguir siendo el que era antes. Ahora estoy mezclado con la masa. Estoy mezclado con todo lo demás. Ya no me pertenezco, sino pertenezco al nuevo proyecto, al nuevo producto que Dios va a preparar.
aceptar desaparecer y sumergirnos en la sociedad, aceptar entregarnos por completo, aceptar pagar el precio del anonimato. ¿Quién puede encontrar un gramo de levadura en una torta recién hecha? ¿Dónde está? No sé dónde está. Está metida por ahí adentro, pero no hay forma de felicitarla, ni darle un diploma, ni darle una medalla, porque la levadura ha desaparecido. Así que, hermanos, para este año 2022, los animo, los desafío, me desafío a todos a que seamos levadura que leude la masa, a que seamos infiltrados, que nos metamos donde quiera que estemos, ya sea en actividades de gobierno, actividades empresariales, sindicales, educativas, en la justicia, en la enseñanza, donde quiera que estemos, que seamos levadura que leude la masa. Nos metemos ahí y todo lo demás es transformado porque uno alcanza para transformar a todo el contenido. Uno solo alcanza para dar sabor y proyecto a todo. Y hermanos, para terminar, cada vez que prediques algo, no esperes siempre aplausos. No esperes siempre que te halaguen y que digan, qué bien, qué lindo que estuvo. Uno de los conceptos que tenía John Wesley cuando un joven predicador lo iba a ver y le decía, John, Pastor John, estuve predicando en tal lugar y ¿cómo te fue? Dice, me fue muy bien. Y John Wesley le hacía dos preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿se convirtió alguien? Y la segunda pregunta era, ¿se enojó alguien? Porque si no se convierte alguien y no se enoja alguien, el mensaje fue en vano. Siempre que hay un mensaje, una predicación, alguien tiene que convertirse y alguien tiene que enojarse. El que no acepta a Jesús se va a enojar. El que no acepta a Jesús y le van a rechinar los dientes y dice, no, esto me molesta, lo dejo para mañana, no es para hoy, no acepto esto, va a haber enojo. Y en los que no aceptan a Jesús. Pero tiene que haber conversiones y enojo. Esta mañana confío que todos los que estemos aquí conozcamos al Señor, y si alguien todavía no lo conoce, qué oportunidad, ¿no? Terminar un año y empezar uno nuevo también con un cuaderno nuevo. Quizás el cuaderno viejo tuyo esté lleno de errores, de manchas, de tinta, de errores cometidos en el pasado. Pero Dios tiene un cuaderno nuevo para darte, un cuaderno limpio, hojas blancas, para que comiences un 2022 con hojas sin ensuciar, sin escribir y con una lapicera nueva para escribir la mejor de tus historias. Y si alguien se enoja esta mañana, le decimos, ¿por qué enojarte? ¿Por qué enojarte? Si Dios te trajo hasta acá y Dios te da la oportunidad de que escuches esta reunión y cantes estas canciones y mires lo que está pasando, si Dios llega a tu corazón es porque Él tiene un propósito. Y es más, Él no va a cejar en su propósito hasta verte convertido y abrazado al amor de Dios. Así que en este tiempo tan especial de conflictos, de oscuridad, de penumbra, de leyes y disposiciones que desafían el mandato de Dios, la palabra para tu vida, para mi vida es: sé influyente, metete e infiltrate y cambia la historia. No te quedes solamente rezongando, mirando de afuera, cambia la historia. Metete y cambia la historia. Quizás digan, pero me ofendieron, me mutilaron, me hicieron daño. ¿Qué importa? Estos muchachos nos demuestran que no hubo nada que los hiciera desistir del propósito que tenían, del proyecto que tenían. Si llegamos acá, a Babilonia, es porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un proyecto. Y ellos transformaron el corazón de esa nación, porque le hicieron decir a este Nabucodonosor, a este rey perverso, idólatra, ególatra, todo lo que se puedan imaginar, no hay otro Dios más grande que el Dios de Daniel. Este es el único Dios. A este Dios hay que servir. Pónganse de pie. Y en esta mañana te animo a que salgamos del dolor, de la frustración, del enojo, de la postergación, de la tristeza y digamos, Señor, yo quiero ser un influyente. Como dicen hoy los chicos, los modernos chicos, quiero ser un influencer, pero no influencer para conseguir likes en Instagram o en Facebook, un influencer para cambiar vidas, para cambiar proyectos, para cambiar el rumbo de nuestro país, para cambiar el rumbo del mundo, para cambiar y que el reino de Dios baje a la tierra, que el reino de Dios se haga visible, que todo el mundo pueda decir hay un solo Dios
y es el Dios de la gente que me sirve y que me ama. Padre, te queremos dar gracias en esta noche. Te queremos agradecer porque has tomado un grupo pequeño, un grupo, y nos querés meter en medio de la sociedad, en medio de ambientes hostiles, en medio de ambientes que no te reconocen como Dios, en medio de una masa informe y que no tiene sabor, ni proyecto, ni destino. Pero Señor, vos nos garantizás y nos proponés que si nos metemos en esa masa, si nos metemos en esa sustancia, Señor, el producto final va a ser transformado. Un pequeño número metido en distintos ambientes va a transformar nuestra sociedad. Ayúdame, Señor, a ser influyente. Ayúdame a ser un infiltrado. Ayúdame a ser un influencer que se meta, que penetre y que bendiga a esta sociedad. Que no llegue a la descomposición, porque los hijos de Dios resplandeceremos como nunca antes y brillaremos haciendo brillar la gloria de tu nombre, no solamente sobre Argentina, sino sobre toda la tierra. Te damos gracias, Señor, y en este año 2022 lo comenzamos con expectativas, con sueños, pero también con compromiso, con la bendición tuya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.